Los movimientos de liberación nacional son movimientos espontáneos que se dieron al término de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, uno de los principales factores de estos hechos fue que las potencias ya no podían financiar sus colonias. En 1830, Argelia entra en un conflicto con Francia por razones comerciales, y esto se pretexta para que este país invada Argelia. Pasa a ser rechazado el ejército francés. En 1840, Francia reanuda la guerra de conquista y establece una colonia en el litoral africano. La política francesa fue de dominación total, quedándose con más de la mitad de los territorios fértiles para los europeos que llegaron a vivir a Argelia. En 1954 empezó la Guerra de Independencia en la zona oriental del país, encabezada por el Frente de Liberación Nacional. Poco a poco se extendió hasta alcanzar la capital, Argel, en los años 1956 y 1957. De enero a septiembre de 1957 se dio la batalla de Argel, en donde el ejército francés recuperó la capital. En 1958 hubo un golpe de Estado ultraderechista en Argelia, mismo que provocó la caída de la Cuarta República Francesa, ocasionando la creación de la Quinta República, teniendo como presidente el general Charles de Gaulle. Finalmente se convocó un referéndum nacional en Francia para decidir el destino de la colonia. La mayoría de los franceses votó a favor de otorgar la independencia. El 18 de marzo de 1962 se realizó el Acuerdo Evian, por medio del cual se puso fin a los enfrentamientos y se reconoció la independencia de Argelia. Irán hizo su entrada a la modernidad en 1925, cuando Reza Khan Pahlavi subió al trono e inauguró una dinastía que se mantuvo hasta 1960. Estamos hablando de las grandes familias que controlaban las finanzas del país, a la par de campesinos que han huido de las tierras áridas y se han transformado en obreros con sueldos miserables o en desempleados urbanos, que formaban la base de la jerarquía clerical. Las protestas iniciales fueron reprimidas de manera brutal, pero al cabo de algunos meses obligaron al Shah a huir de Irán ante el fracaso de mantener un régimen pro-occidental bajo la conducción del primer ministro Bakhtiar. Es así como el 1 de febrero de 1979, Khomeini retoma de su exilio en Francia en medio de impresionantes manifestaciones de apoyo. Inmediatamente, las huestes de Khomeini se apoderaron de la revolución e implementaron medidas fundamentales a través de la conformación de comités revolucionarios que patrullaban las calles para hacer cumplir preceptos de comportamiento y vestido con tal de borrar cualquier vestigio de influencia occidental. De ahí el calificativo que se le dio a esta revolución como un movimiento tradicionalista y conservador. En fin, del tema podemos decir que este movimiento de liberación nacional fue una buena causa, ya que tanto Irán como Argelia lograron su independencia a pesar de todos los sucesos malos que tuvieron que pasar cada país. Los movimientos de liberación fueron apoyados por la ONU para lograr con mayor facilidad la autonomía y también las facilidades diplomáticas para obtener reconocimiento ante la comunidad internacional. Los movimientos tenían una fuerte conciencia nacional que los hacía defender su identidad, cultura y costumbres. Las naciones lograron independizarse, pues crearon un gobierno local que protegía intereses de las élites sociales. La Guerra de Independencia de Argelia, también llamada Guerra de Argelia o Guerra de Liberación de Argelia, tuvo lugar entre 1954 y 1962 y fue un período de lucha del Frente Nacional de Liberación de Argelia FLN, apoyado por habitantes originales del país en contra de la colonización francesa establecida en Argelia desde 1830. Tras la Primera Guerra Mundial, en la sociedad argelina empezó a crecer el sentimiento de la independencia. Muchos militares argelinos que habían colaborado en liberar Francia, se vieron frustrados por el trato que la metrópoli daba a los ciudadanos nativos. Tras la guerra de Indochina, fueron bastantes los soldados argelinos que empezaron a considerar que era el momento de obtener la independencia para Argelia. La guerra se llevó a cabo en forma de lucha de guerrillas y enfrentamientos contra el ejército francés y las unidades adicionales de origen local llamadas arquis.
Hoy en Argelia el término arqui se utiliza como sinónimo de traidor. Los civiles de origen europeo y argelino fueron desde el principio blanco de atentados terroristas por parte tanto del FLN como de las organizaciones terroristas armadas pro-francesas OAS. Hubo varios episodios muy sangrientos como el ocurrido en el Alía. Sobre el número de muertos se habla de una cifra de 33.000 franceses y un número superior de argelinos. El FLN habla en torno al 1.000.000 de muertos, aunque hay autores que rebajan el número de muertos argelinos y recuerdan que el FLN mató a todo argelino que según ellos colaboró con los franceses. Hay autores que dicen que en 1962 hubo más muertes que en otros años. Los guerrilleros independentistas se autodenominaban Jouno Udo Mujahidines. El ejército francés respondió por su parte tratando de obtener el máximo de información, en particular utilizando la tortura, para localizar a los responsables de atentados, lo que se agudizó durante la batalla de Argel. El FLN luchó también contra otras corrientes nacionalistas, resultando esta corriente la predominante. La guerra terminó con el reconocimiento, por parte de Francia, a través de los acuerdos de Evian de la independencia de Argelia el 5 de julio de 1962. Significó la expulsión de 350.000 miembros minorías como judíos y colonos europeos de origen francés, italiano y español.